se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, a tarea aún nos queda, denunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Usted nos hablaba acerca de que Moisés, el Señor llevó a Moisés al desierto, al campo y tuvo que desaprender para poder aprender. Nos habló de que habían muchas personas que habían ido al campo y habían regresado porque hay muchas cosas que tenemos que dejar de la ciudad y a veces es difícil, es bien difícil si no estamos bien agarrados de la mano de Dios, pues se nos hace bien difícil y volvemos a recaer. Y usted nos decía todo eso cuando cayó, para que tenga una idea acerca de lo que estaba hablando. Okay. Yo digo, Moisés tuvo que desaprender para comenzar a aprender, y precisamente ese comienzo dura tiempo, y es en ese proceso del cambio es donde nosotros muchas veces no queremos entrar en ese proceso, y a veces el proceso nos agota, nos cansa, y como diríamos en buen dominicano, tiramos la toalla y entonces abandonamos. Y entonces en ese proceso donde nosotros debiéramos de comenzar a aprender una comunicación con Dios. Miren, Moisés, dice la sierva del Señor, cada vez que iba a llevar a sus ovejas o tenía que arriar las ovejas, él miraba el atardecer y entonces entraba en contacto con Dios, aprovechaba esos momentos para entonces hablar con el cielo, hablar con su Padre Celestial, porque es en ese proceso donde Dios quiere hacer ese encuentro con sus hijos. Cuando sus hijos hacen en ese contacto a través de la naturaleza, a través de la oración, y entonces Dios entonces se manifiesta a sus hijos. Porque es que la ciudad es tan cargada que nosotros no tenemos ese tiempo, no sacamos ese tiempo. Y entonces es por eso que en ese proceso que le tomó a Moisés 40 años, y en ese proceso nosotros no queremos durar el proceso que dura el comenzar a aprender en el campo esa relación con Dios. Wow. Pastor, ¿qué es una actitud indolente de parte de nosotros como hijos legítimos de Dios? Mira, tener una actitud indolente es más bien, vamos a ponerlo en palabras llanas, es una desobediencia. Una actitud indolente es un desobediente. Entonces, es por ejemplo, cuando Lot, le voy a poner un ejemplo en las Sagradas Escrituras, ya Dios había dicho, el mismo Jesús vino y le dijo a Abraham que iba a destruir a Sodoma y Gomorra, y entonces Abraham quiso
interceder por su sobrino Lot. Y entonces, pero Lot se quedó en la ciudad más del tiempo que debiera de haber quedado en la ciudad. Se extendió hasta la ciudad y se quedó más del tiempo que debería de haber quedado allí en la ciudad. Y entonces eso provocó que su indolencia, fue una indolencia de Lot, una desobediencia, porque él mismo había visto la degradación que había llegado a la ciudad. Él la notaba, él sabía muy bien a la degradación que había llegado a la ciudad. Entonces, en cierto modo, Lot entró en una desobediencia. Es por eso que de una manera salvífica de Dios, a través de los ángeles, manda sacar a Lot. Pero miren, era cayendo la destrucción, destruyéndose la ciudad, Dios derramando su fuego y entonces su familia saliendo. Era el último aviso, y los ángeles sacando apresuradamente, literalmente sacándolo por las manos, sacándolo para de Sodoma y Gomorra, ciudades que comenzaban a caer los juicios de Dios, sacándolo. Y entonces fue que allí se dieron cuenta de que cuando la maldad, el colmo de la maldad del hombre llega al colmo de Jehová, Jehová manda sus juicios. Y entonces, amargamente, Lot, en ese proceso, primero perdió su esposa. Cuando ella miró hacia atrás, queriendo mirar, ver su riqueza, su comodidad, y entonces serán esos hijos de Dios, que estarán en la ciudad con una pantalla plasma de 70 pulgadas en su aposento, con una cama queen size, acostado y con un aire bien puesto, una temperatura agradable dentro de la habitación, y entonces salga en las noticias: ya se firmó la ley dominical, y muchos se quedarán en la ciudad por la comodidad de la ciudad, indolentes, desobedientes a la palabra de Dios. Y otros querrán ya salir a última instancia, y muchos quedarán varados. Por eso es que la sierva del Señor dice que muchos quedarán varados en los aeropuertos, no podrán salir. Serán esos Lot que a última hora, a última instancia querrán salir, y esos Lot entonces lamentablemente perderán parte de su familia por su indolencia, perderán parte de su familia por su desobediencia, y entonces allí ellos lamentarán. Pero ya es muy tarde, los juicios de Dios están llegando, y entonces posiblemente ellos sean salvos, o esos Lot como Lot serán salvos. Pero qué gran sacrificio, qué gran paga. Pagará el perder tal vez su esposa como perdió Lot, o sus hijas también, porque recuerden que sus hijas, cuando Lot salió, sus hijas se desmoralizaron tanto que tuvieron relaciones con su propio padre, dice la historia. Y entonces allí era una marca de la ciudad, una marca de la rebeldía, una marca del pecado que estaba en ellas todavía. Y a pesar de que ellos mismas vieron cómo los ángeles sacaron a Lot a última instancia, aún así como la marca del pecado lo había ya alcanzado, la había marcado. Y entonces allí cometen un acto pecaminoso delante de Dios, y es que esas muchachas emborrachan a su padre y viven con su padre, cometen incesto con su padre, y entonces la marca del pecado, Pastor, la indolencia. Pastor Helen, si tú me permites, yo tengo una pregunta. Cuando los padres tienen los hijos que son pequeños, es un poquito más fácil salir de la ciudad, yo podría decir, porque ellos están más acogidos a los padres, ¿no?
Pero Sí, cuando ya nosotros ahora que estamos viviendo la realidad, para sacar a nuestros jóvenes ya si tienen 17, 18 años y nosotros queremos, ¿no? Que vengan con nosotros y prácticamente hasta donde yo he visto en la verdad presente no hay ningún grupo, pero ningún grupo de jóvenes. O sea, los jóvenes no están ni siquiera ni en la verdad presente. De repente la corporación no, tiene más jóvenes, pero no se ve ninguna clase de actividades para los jóvenes en la verdad presente. sí, es correcto. Entonces es algo como ¿qué está pasando con nosotros? ¿Qué está pasando con los hermanos de la verdad presente? ¿Por qué es tan difícil mantener a los hijos o lo que predicamos no está bien? No entiendo. Eso es algo que un poquito me confunde un poquito. Mire, hermana, bueno, voy a decir mientras en nuestro recorrido, mire, nosotros tenemos hijos pequeños. Mi niño va a cumplir 8 años, mi niña acabó de cumplir 4 años. Y una de las cosas que le digo a mi esposa, tenemos que salir de la ciudad muy rápido antes de que ellos hagan raíces en las ciudades grandes. Pero hay técnicas que he escuchado que ha funcionado. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en la corporación hay muchos jóvenes, pero esos jóvenes están más en el mundo que en la misma iglesia, porque en la iglesia de la corporación lo que ellos están recibiendo es entretenimiento. Yo iba a las iglesias y principalmente en Florida, hermano, es entretenimiento. No se le está enseñando a esos jóvenes a cultivar el carácter, un carácter santificador, como Dios manda. Pero ¿qué es lo que está pasando con nosotros? Tal vez nos estamos enfocando nosotros más en salvar a otros y se están perdiendo nuestros hijos, nuestra familia. Le voy a decir, por eso yo he dejado de seguir predicando más en las iglesias de familia, y porque si yo no gano nada con salvar otras familias cuando mi familia se está perdiendo, yo tengo que concentrarme en mi familia primero. Y le voy a decir algo que ha funcionado, que he visto padres que le ha funcionado. Lleva a sus hijos al campo, les enseña la vida del campo, lo lleva a montar caballo, lo lleva a montar burro, lo lleva a sembrar un árbol, lo lleva a sembrar semillas, pero no como algo obligatorio, sino como algo que ellos, actividad, y vuelve y lo trae a la ciudad, y vuelve y lo lleva al campo. Usted se va a dar cuenta que hay hijos, ha funcionado en algunos, no en todos, pero hay algunos que dicen, ellos mismos dicen, escuchaba a una familia esta semana que decía que su propio hijo le dijo que le gustaba más el campo que la ciudad. ¿Qué hizo el padre de una vez? De una vez se aprovechó y dijo, vamos a hacer planes. Y hicieron planes y se fueron al campo. Entonces, eso a veces hay que hacerlo de una manera sabia. Llevar a los hijos al campo, llevarlo a que monten caballo, monten su burrito, que siembren un árbol, no forzarlos, sino que ellos, por ellos mismos, y entonces ellos van a encontrar a veces alegría y Dios lo toca allí, entonces deciden por ellos mismos volver al campo. Pero ¿qué es una de las cosas que yo digo? ¿Qué es lo que sucede en la corporación? Que a veces las iglesias, ¿para qué existen las iglesias? ¿Cuál es el motivo que tal vez podríamos predicar un día de esto acerca de cuál es la función de la iglesia? Que de hecho no son 4 paredes. La iglesia es un conjunto de personas donde está 2 o 3 reunidos. Ahí estaré yo para glorificar y santificar mi nombre a través de las personas que estén allí, dice el Señor Jesús. Entonces, ¿y cuál es el propósito de la iglesia? Si nosotros nos damos cuenta, hoy en día, nosotros estamos actuando como actuaban los griegos, que ellos decían que mientras más ofrenda llevaba al templo, pues los dioses se agradaban de esas ofrendas y entonces favorecían a los hombres, a los seres humanos. Entonces, hoy en día nosotros nos han hecho creer que el templo son las 4 paredes y mientras más cosas bonitas usted haga, pues con eso entonces
usted está agradando a Dios, y no es así. La función de la iglesia tenía varias funciones, pero entre ellas predicar el evangelio, por sobre todas las cosas, principalmente predicar el evangelio y llevar a los pobres las cosas que necesitaban. Si usted se da cuenta, Pablo buscaba de la iglesia donde no más había para llevarla a la donde menos había, y las iglesias eran casas donde se reunían personas, no eran templos, eran casas. Y Pablo iba y buscaba donde menos había para llevar, donde más había para llevar donde menos había. Si nuestros hijos lo enseñamos a que el propósito de todo ser cristiano es, primeramente, que la felicidad y el orgullo los sacamos de nosotros, cuando nosotros, de los recursos que tenemos, nosotros le llevamos a otros que necesite, y entonces nosotros vamos a ver el cambio, tanto en nosotros como en nuestros hijos. Amén. Amén, así es. Brenda, ¿tienes otra pregunta? O si no, yo tengo una pregunta aquí, pastor, para usted. Y es acerca de lo que usted decía ahorita de Lot. Sí. Yo quiero saber, la misma voz que amonestó a Lot a que saliera de Sodoma, es la misma voz que nos ruega a nosotros hoy, y que nos amonesta también y nos dice que debemos de salir dice salir de ella, pueblo mío, dice Mateo, y también creo que la hermana White tiene una cita, no sé, que dice que debemos de salir de estas ciudades. Entonces es la misma voz la que le habló a Lot y lo amonestó en aquel tiempo, la que nos amonesta a nosotros hoy en día. Claro que sí, claro que sí. Es decir, Dios no ha cambiado su mensaje, es el mismo mensaje. Fue el mismo mensaje para Lot y es el mismo mensaje para nosotros hoy en día. Por eso podría leerle otra cita de la Mensaje Selecto, tomo 2, página 407. Ella dice: oí la voz de Dios hablar por medio del apóstol Pablo: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer su buena voluntad. Filipenses 2, 12 y 13. Lot recorrió la llanura de mala gana y con lentitud. Se había asociado durante tanto tiempo con la gente impía que no logró comprender el peligro que corría, hasta que su esposa quedó en la llanura convertida en una estatua de sal. Repito, Mensaje Selecto, tomo 2, página 407. Es decir que escuché a un pastor, de hecho, escuché muchos pastores hablar de que a sus iglesias decir que que debían de quedarse en la ciudad, porque todavía para proclamarse una ley dominical, y no estamos hablando de salir de la ciudad solamente porque se proclama una ley dominical. El Señor nos está llamando porque antes, para nuestra salud mental, física, espiritual, y le leí la cita más atrás, que nosotros creemos que hay que salir del campo para evitar, pues cuando venga la ley dominical, que nos apresen, que nos maltraten, y ese no es el motivo de salir de la ciudad. Entonces, nosotros tenemos que sacarnos eso y nosotros comenzar a desaprender para comenzar a aprender. No es el propósito de Dios que usted salga de las ciudades para evitar ya que seamos maltratados, perseguidos cuando se dicte la ley dominical. El propósito de salir de la ciudad es que Cristo quiere transformar nuestro carácter y quiere sacar de nosotros el orgullo. Y entonces allí es en el campo donde el Señor comienza a pulir el carácter del hombre, y cuando el hombre comienza a sentir y escuchar la voz de Dios. Y entonces por eso, querida Helen, que esa misma voz que le habló a Lot
es la misma voz que le habló la sierva del Señor para que exhorte a su pueblo. Es la misma voz. Y si nosotros no hacemos caso a esa voz, entonces estaremos corriendo el peligro de perder aún nuestras almas. Wow, es un poco complicado todo esto, pero la verdad es que debemos de ser obediente a Dios en todo momento, por lo que he visto. ¿Recibirán, pastor, las ciudades los juicios de Dios? Las ciudades serán una de las principales donde más los juicios de Dios van a comenzar a caer en las ciudades. Van a comenzar en las ciudades. Van a comenzar por allí. Y ese es uno de los peligros de las personas quedarse en la ciudad, es que posiblemente los juicios alcance a los hijos de Dios. Y no estoy hablando de los juicios para la perdición, estoy hablando de juicios que van a venir desde la base de Mateo capítulo 24, la predicación profética de Cristo basada en Mateo 24, donde dice que habrá guerra, rumores de guerra, habrá terremotos. Y déjenme decirles que una de las cosas que nosotros estamos viendo en estos últimos días son terremotos que están sacudiendo las ciudades, muchas ciudades. Y si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, nosotros vemos que en Estados Unidos, aquí, California, el área de lo que es California, mucho se ha hablado allí de la falla de San Andrés, y dice que ya está a punto de hacer erupción, de comenzar a temblar la tierra allí en California. Y perdí la cita, que la ando buscando, y perdí la cita, según un hermano lo tiene, pero perdí la cita precisamente donde la sierva del Señor habla de California. Ella dice que ella estaba en visión, vio cómo la ciudad de California era sacudida por un fuerte temblor. Y eso está en primeros escritos. Lo que no recuerdo es ahora mismo la cita, la página. Podría buscarla más adelante y luego pasársela a Brenda o a mí, por si algún hermano, bueno, pues más adelante le interesa. Yo se la voy a buscar, bueno, ahora mismo en unos minutos se la voy a dar. Pero sí, en primeros escritos, creo que hay uno de los temas que allí dice de la ciudad al campo, creo que se llama así mismo también, y entonces ella comienza a decir un poco de cómo la ciudad de California y lo que ella dijo en ese tiempo, nosotros lo estamos viendo ahora, porque ahora mismo en las noticias fue una noticia muy caliente no hace mucho, cuando dijeron que ya en California pareciera que todo estaba preparado para que un gran temblor ocurriera y sacudiera a California. Y entonces eso salió en la noticia, estaba muy candente con el tema de la falla de San Andrés. Incluso la película que salió basada en eso precisamente, en la falla de San Andrés. Entonces, está basada precisamente en esa problemática que hay en California. Y la sierva del Señor, pues ya dijo ya lo visualizó, lo vio, el Señor se lo mostró. Es decir, que eso que viene no es porque el hombre se lo está inventando, no. Ya la sierva, a través de la sierva del Señor, ya el Señor dijo lo que iba a ocurrir. Y hay buenos hermanos en California, sí. Tal vez hay hermanos muy fieles a Dios allí, sí. ¿Quién dijo que no? Pero si ocurre
la destrucción de California, un terremoto, y hay hermanos que mueren, Dios libre en esos terremotos, pues entonces veremos que esos juicios van a alcanzar también a los hijos de Dios, lamentablemente, por vivir en la ciudad. Será parte del precio que vamos a pagar muchos hijos de Dios por quedarnos en la ciudad. Amén. Pastor, tengo una pregunta para usted. Y Sí. perdóname, Helen, para tratar de seguir tu línea. Yo estuve leyendo en los testimonios que Elena G. de White era débil y ella tuvo un hijo. Y porque no tenían la buena situación económica y eso, entonces ellas tuvieron que dejar el niño para que alguien más se los críe. Y después, a ver si me recuerdo bien, me parece que tuvieron otro hijo. Eso, como yo como madre leo eso, y pienso, ¿no? Yo no traería al mundo a alguien si sé que no estoy en condición de poder sostenerlo y dárselo a alguien más para que lo críe. Esa es mi primera pregunta. La segunda es, y hay otras preguntas también, Helen, aquí, los hermanos están aquí. Y la otra pregunta sería, porque yo tengo una hija de 18 años, ¿no? Me gustaría encontrar, bueno, viendo la realidad, buscar eso, no hay que pedir a Dios ayuda, porque buscar un campo donde hay caballos y mulas, ¿no? Y esas cosas que yo estoy segura que les va a gustar. No sé si alguien sabe, no hay que compartir, hay que dejarnos saber, porque yo sé que para simplemente usar un caballo aquí en Estados Unidos eso cuesta mucho dinero. No sé, pastor, si nos puede ayudar un poquito con eso, porque la realidad es muy diferente ahora que estamos en el mundo para salir de ello, ¿no? Si fueran los niños pequeños sería diferente. Bueno, sí es cierto, hay una diferencia entre hijos pequeños, niños que todavía están a la subordinación de los padres, que ya adolescentes y más bien entrando en una edad de este intermedio entre adulto y joven, porque está entre niños. A veces los adolescentes están atrapados entre ser niños y adultos. Entonces, en unos momentos se creen adultos, pero en otros momentos actúan como niños. Entonces, y cada etapa es diferente, y cada etapa trae su... Pero, miren, en el caso que usted dice, Brenda, por ejemplo, de traer un niño para que otro lo cuide, lo que hizo la sierva del Señor, hay precios. Cuando el Señor llama a un profeta, tuvo que pagar precios. Por ejemplo, cuando Dios llamó a Pedro, cuando Jesús llamó a Pedro, Pedro tenía familia y los registros bíblicos, mucho se ha hablado de ello, de que Pedro tenía suegra. ¿Qué se menciona de la familia, de su esposa? No se menciona nada. Si tuvo hijos Pedro, no se menciona nada. Pero tal vez tuvo que pagar ese precio porque fue un llamado directamente de Dios, porque Jesús necesitaba a Pedro para hacer un trabajo que él debía de hacer. Cuando Dios llama a la sierva del Señor, la llamó porque ella tenía que hacer un trabajo que ella tenía que hacer. Por lo tanto, tenía que sacrificar algo. Cuando el Señor llama también muchas veces tenemos que sacrificar. Recuerden que ser un llamado de Jehová, ser un profeta de Dios, ser un apóstol, no es fácil. Acuérdense que Jeremías lloraba y decía, Señor, ya envía a otro, yo no quiero. Quería entregar la profesión de profeta, pero cuando el Señor llama a alguien, hermano, eso no se entrega. Eso no es que yo abandoné. Usted tiene que terminar la obra que el Señor lo mandó, lo encomendó, igual que Jonás. Hay precios que hay que pagar. Jonás estaba muy cómodo con su familia y por eso era que él no quería ir a Nínive, y menos a una ciudad corrompida. Pero cuando el Señor llama a alguien, muchas veces hay un precio que hay que pagar. Y ese precio muchas veces se ve afectada por la familia. Se paga a veces con la familia, muchas veces, pero
Si el Señor no me ha mandado a hacer un trabajo donde yo tenga que sacrificar mi familia, entonces yo debo de proteger y cuidar la familia. Ese es mi trabajo, a menos que el Señor me indique otro trabajo que hacer. Pero mi trabajo principal es la familia. Respecto al campo de caballos y eso, bueno, usted sabe que en República Dominicana hay otros países, yo sé que también en el campo que no es caro, sino hay gente que incluso hermanos que tienen haciendas en el campo y tienen sus animales, tienen sus caballos y eso. Yo mismo no todavía las personas que conozco no tienen animales así, pero sí pudiéramos ver ahí, tal vez aquí hay alguien en la cadena que se conecta, pues pues ahora que se está mencionando esto, pues puede, quién sabe, si mandar un mensaje y decir que tiene animales, tiene caballos a su disposición, quién sabe. No es difícil fuera de aquí, fuera de lo que es Estados Unidos, y me imagino que no es caro, sería hasta gratis muchas veces. Pero es ajá. En el país de nosotros, o sea, países como nosotros, en especial República Dominicana, Sí. a menos que no sea un caballo de carrera, un caballo paso fino, pues un caballo normal de trabajo no cuesta tanto dinero. En especial, llámese Sí. burro o mula, son Sí. siempre más baratos. Bueno, yo sueño con uno. Los hijos míos me relajan y me dicen, ¿para qué usted quiere un burro, doña? Yo le dije, yo quiero un burrito para criarlo como una mascota, para tenerlo para mí, que no sea de carga, sino un animalito que yo quiero tener y yo pasear con él. Porque en los países de nosotros tengo por entendido que oscila entre los 4,000 pesos en adelante conseguir un burro, que no es tanto dinero, estamos hablando de $100, vamos, de $100. Y en esos países pues se puede investigar, creo que hasta por internet puede llegar la información de dónde o cómo se pueden conseguir esos animales, que no es tan difícil. Mire, yo quiero leerle esta cita, si ustedes me permiten. Capítulo 11 de Primeros Escritos. Y ella dice, la sierva del Señor, que me gusta mucho este capítulo. Y déjame leerle algo. En el tiempo de angustia, de nada les valdrán a los santos las casas ni las tierras, porque entonces tendrán que huir delante de turbas enfurecidas, y en aquel entonces no podrán deshacerse de sus bienes para hacer progresar la causa de la verdad presente. Lo leo de nuevo. En el tiempo de angustia, de nada les valdrán a los santos las casas ni las tierras, porque entonces no tendrán que huir delante de turbas, porque entonces tendrán que huir delante de turbas enfurecidas, y en aquel entonces no podrán deshacerse de sus bienes para hacer progresar la causa de la verdad presente. Me fue mostrado que la voluntad de Dios es que antes que venga el tiempo de angustia, los santos se liberen de cuanto los estorbe y hagan pacto con Dios por medio de sacrificio. Si ponen sus propiedades sobre el altar y preguntan fervorosamente a Dios cuál es su deber, les enseñará cuándo habrán de deshacerse de aquellas cosas. Entonces estarán libres en el tiempo de angustia y no habrá trabas que los detengan. Vi que si algunos se aferraban a sus propiedades y no preguntaban al Señor en qué consistía su deber, Él no se lo hará conocer y les permitirá conservar sus propiedades, pero en el tiempo de angustia, éstas se levantarán delante de ellos como una montaña para aplastarlos, y ellos tratarán de deshacerse de ellas, pero no podrán. Y lo voy a dejar ahí, si ustedes quieren, pero lean todo el capítulo completo
de Primeros Escritos, que dice deber frente al tiempo de angustia. Wow. Quería hacer una pregunta, ¿es posible? Sí, claro, hermano. Ok, de acuerdo con esa cita, quiero preguntar, ¿verdad? Quiero entender. Quiere decir que si una persona tiene una casa debe salir de ella, pero entonces, ¿dónde viviría? ¿Cómo viviría? ¿Sería vagar en las calles, ir predicando el evangelio, vivir donde coja la noche? Yo quisiera entender bien esa cita, hermano. Gracias, disculpe. Mire, por eso lean, le dije que lean ese libro, Primeros Escritos, capítulo 11, y ustedes van a entender todo el contexto, y a veces nos parece absurdo, y es como cuando el Señor le dijo al joven rico, anda, vende todo lo que tiene y ve darlo a los pobres, y entonces ven, sígueme. La pregunta todavía sigue en pie, y entonces nos encontramos como algo absurdo de que el Señor nos mande, ve, vende todo lo que tiene, dalo a los pobres, y entonces ven, sígueme. Entonces, muchas veces, queridos hermanos, muchas veces nosotros no queremos porque nos cuesta, porque decimos, a mí me costó mucho sacrificio y esta casa cuesta mucho dinero. El contexto es en base de que hermanos, muchas veces nosotros, está hablando de las casas que están en las grandes ciudades principalmente, las casas que están en las grandes ciudades, y que muchas veces hay personas que cogen esas casas hasta 30 años, y todos esos 30 años tienen que vivir sacrificados, porque la casa aquí en Estados Unidos nunca es de las personas, siempre es del gobierno, nunca es de la persona. Entonces, con estas casas que se las dan, pero tiene que vivir sacrificados por 20, 30 años pagando esta casa, sacrificándose más allá de lo que debiera sacrificarse para pagar es una casa que nunca es de la persona. Entonces, nos dejamos de ocuparnos en cosas que verdaderamente tienen valor, como es la predicación de la verdad presente. Dejamos de ocuparnos más en esta parte, porque yo le voy a decir algo. No es usted sacar un momentito para usted conectarse a la cadena, que está muy bien. Hay muchas otras cosas que el Señor nos está mandando a hacer, que va más allá de solamente conectarnos un momentito por aquí, y entonces que no está mal, está muy bien, pero que es parte de lo que me va a ir ayudando a mí a conformar el carácter para yo irme pareciendo cada día a Cristo Jesús. Por lo tanto, esta cuestión de las casas es lo que es uno de los mensajes que el Señor le dio también al joven rico. Anda, vende todo lo que tiene, dalo a los pobres, y entonces ven, sígueme. Lo que Jesús le estaba queriendo ver en el joven rico era que él, en cierto modo, sacara su orgullo del corazón que los estaba arropando, y que el amor a esa casa, el amor a ese dinero, a ese oro, se estaba engrandeciendo. Por lo tanto, que Jesús quería salvarlo. Mana, si nosotros vemos lo que la sierva del Señor está diciendo según esta cita es que algunos se aferraban a sus propiedades y no preguntaban al Señor en qué consistía su deber. Escuchen, y voy a repetir la cita. No se lo hará conocer y les permitirá, conservar sus propiedades, pero en el tiempo de angustia esas se levantarán delante de ellos como una montaña para aplastarlo. Le voy a explicar lo que está diciendo la sierva del Señor, es que muchos tienen casas, tienen posesiones, llámese casas, carros, tienen posesiones, y no le preguntan al Señor con qué ellos pueden ayudar con sus casas, con su carro. ¿Cuál es el beneficio de yo tener esto? ¿En qué beneficia la obra de Dios?
cómo ellos pueden beneficiar a la obra de Dios. Solamente las conservan para ellos. Miren, hermano, yo conozco personas que tienen casas de hasta 3, 4, 5 habitaciones. Y yo sé que la vida es muy dura en Estados Unidos, yo sé que el pecado también, pero hermanos, muchas veces hay personas que pudieron haber comprado casas más pequeñas o meterse en casas más pequeñas y menos deuda para entonces parte de lo que de sus ganancias sea para la predicación del evangelio. Nosotros no nos gusta sacar de nuestro dinero para la predicación. No nos gusta sacar parte de nuestras ganancias para nosotros, de nosotros mismos, para llevar el mensaje de la verdad presente. Nosotros a veces sacamos de lo que nos sobra. Y entonces, este texto nos habla de que debemos de pedirle a Dios. Usted no le va a pedir al pastor ni a la que encargada de la verdad presente. No, usted le va a pedir al Señor cuál es su voluntad. Y vuelve y repite, ahí la lleva el Señor. ¿Cuál es su voluntad? La voluntad de Dios con esa casa. Ella menciona casa, pero ponga usted carro también, póngale allí jipeta, póngale todo lo que usted tiene. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ella dice que el Señor le va a indicar cuál es su voluntad. El Señor le va a decir. Ahora, si usted dice no pide con ese ahínco, sino que usted lo que quiere es preservar todo lo que tiene, seguir trabajando, entonces el Señor va a dejar que usted preserve su casa, preserve su carro, preserve sus posesiones, pero sabrá que al final esas mismas posesiones se van a levantar contra usted y lo aplastará. Léase todo el capítulo, trate de interiorizar esto y entonces usted verá que el Señor tiene un gran mensaje para darnos a través de la sierva del Señor. Mi pregunta fue en base a la cita. Ahora, los que vivimos en apartamento y vivimos humildemente, ¿cómo lo haríamos, hermano? Bueno, los que viven así están son más factibles, más fácil de salir y irse al campo. Por ejemplo, mi mamá aquí no cumplió con todos los puntos que hay que acumular en este país porque ya no tiene mucho tiempo. Bueno, se retiró, pero cuando se retiró no tenía mucho tiempo, no acumuló los puntos suficientes para recibir su pensión y ella lo que recibe es welfare. Entonces, yo en base a eso comencé a analizar muchas personas que viven aquí en Estados Unidos de welfare o de lo que le da el SSI o algo así, que es lo que le da para subsistir, para comer no muy bien y le da un apartamentito. Yo hablé con mi mamá y le dije, mira mami, nosotros vamos a tratar de ver cómo conseguimos una tierrita y nos vamos para el campo. Si usted es su condición, digo, esa es mi condición, porque le voy a decir algo, son exhortaciones que Dios le hace a la humanidad. Si usted quiere lo hace, si usted quiere no lo hace. Y hay personas que se les ha dado el mensaje, no han obedecido, yo escuché el mensaje y quiero obedecer. Pero el que no quiere escucharlo, que quiera, bueno, solamente son exhortaciones. Es decir, que en base a eso, yo le voy a decir, desde mi punto de vista también, porque no estoy, si hay alguien aquí que quiere aportar, no hay problema, porque esto es para aprender todos. Yo mismo estoy en el proceso de aprendizaje. Pero hay personas, por ejemplo, que viven en esas condiciones y yo le dije a mi mamá, por ejemplo, nosotros vamos a conseguir una tierrita y allí nos vamos para el campo. Si esa es su condición, yo creo que usted está más fácil, a un paso con más facilidad de usted decir, me puedo ir a un campo.
es más fácil, a esa persona se le hace más fácil decir, me voy al campo, donde no tengo problema con un apartamento que todo, hasta las entradas son bien estrictos, le ven allí, todo es bien medido, quién entra, quién sale, todo es bien medido. Si usted quiere predicar la palabra allí también se le hace bien difícil, entonces todo es medido en lugares así como donde esos apartamentos a veces le dan a esas personas. Entonces, hermano, con más razón, cuando usted se ve con esa presión, con más razón, esa persona debería decir más fácil al campo. Está la opción, no es que es obligatorio, está la opción. Depende de esa persona si lo quiere hacer, si no lo quiere hacer, pues amén. Pero correrán más riesgo que lo que ya hayan decidido haberse ido. Pastor, yo creo que la hermana Rosita lo que quiso decir fue que un ejemplo, vamos a poner, vamos a decir en mi caso, yo vivo en un departamento, bueno, usted lo ha visto, no es algo lujoso, es un departamento normal que uno, bueno, vamos a decir, paga con sacrificio, pero a veces uno no tiene ¿cómo se dice? La facilidad, un ejemplo, para irse al campo. Porque, bueno, aquí mismo en Estados Unidos, como lo que uno trabaja es para consumirlo, en pagar aquí, pagar allí, pagar allá, yo creo que por ahí que viene la pregunta de la hermana Rosita, a veces, ¿qué podría hacer una persona en este caso? En mi caso, yo le voy a decir que Dios ha hecho muchos milagros conmigo, muchos. Y yo he podido salir, tomé la decisión y tuve un momento que le dije a mi esposo, si tú quieres te vas y si tú quieres te quedas, pero yo me voy, porque según lo que dice también el Señor en su palabra, dice que el que no dejare padre, madre, hijo, esposa, pues no será digno de ser llamado su hijo. Entonces yo no sé dónde se aplica eso, pero yo lo apliqué allí, en que cuando yo tomé una decisión acerca de yo obedecer a Dios, quien no me quiera seguir, llámese quien se llame, mi hijo, mi esposo, quien sea, pues yo debo de seguir la voluntad de Dios, ¿verdad que sí? Entonces, pienso que por ahí es que se refiere qué podría hacer una persona, como hay muchas personas, yo he hablado con muchos hermanos que tienen el deseo de irse al campo, pero suceden también dos cosas, a ver si usted nos puede ayudar un poquito con eso, pastor, y es que muchas personas quieren ir al campo, pero quieren llegar a un lugar donde dirigen ellos. Una es porque hay hermanos que a veces tú llegas también al lugar de ellos y también se abusa en cuanto a muchas cosas. Y otra es porque a veces se nos hace difícil dejar el orgullo que llevamos encima. Otra es porque a veces también hay hermanos que no consiguen esa persona que le diga, ven, tú puedes estar aquí, o ven, prueba, o que puedan pagar un pasaje e ir a chequear el lugar donde van a estar. Entonces, no sé si usted no podía hacer una recomendación acerca de esas cosas. Mira, yo le voy a decir algo. La mejor recomendación la dan los que ya se han ido. Yo lo que estoy tratando de hacer, lo que yo he sentido, lo que el Señor me ha dicho que haga. Y lo que estoy haciendo, yo no tampoco, yo no recibo, yo tengo que trabajar igual que todos. Yo estoy con un grupo, pero yo tengo que trabajar igual que todos. Yo tengo que, igual que el promedio de los que viven en Estados Unidos, solamente trabajan para pagar apartamentos, yo por mucho tiempo, desde que llegué casi a Estados Unidos en mi primer año, me di cuenta cómo se vivía en Estados Unidos,
Y casi en mi segundo año, para mi tercer año, le dije a mi esposa que yo quería irme al campo. La cuestión es que eso le salió a ella muy absurdo, el yo decir que íbamos para el campo. Ella lo que me estaba diciendo que íbamos a volver para atrás. Y ella no estaba con esa idea de irnos al campo, no estaba dentro de sus planes. Entonces yo lo puse en oración y seguimos orando hasta que ella tomó este libro de La ciudad al campo, de la sierva del Señor, de Elena de White, y allí se topó con tantas citas y primeros escritos que ella misma ahora es la que me está atacando para que nos vayamos ya para el campo. ¿Qué pasa con personas que tal vez están ganando el mínimo como nosotros? Yo le he estado pidiendo al Señor, cuando usted le está pidiendo al Señor con un objetivo, a hacer su voluntad, el Señor abre los caminos. Porque como Helen, como yo y otras personas que no tenemos los recursos, yo no tengo un buen trabajo, pero el Señor está abriendo los caminos cuando uno le pide al Señor para que las cosas se hagan como Él nos está pidiendo que se haga. Entonces yo le digo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, abre tú el camino. Porque si yo quiero hacer lo que tú me estás diciendo que yo haga, entonces está en tus manos. Y hay muchas personas que tienen puestos de avanzada que también quieren hermanos que se lleguen allí. Esas personas que no son líder o que tal vez no tienen los recursos, pues vaya a un puesto de avanzada. Y si no le gusta, hay otros, pero yo creo que lo mejor es que el propósito de los puestos de avanzada es que sean una familia. Y hay personas que llegan allí, no tienen recursos, hay lugares que son bien recibidos. Yo no le digo que todo será perfecto, hay personas que tendrán su problemita, pero vaya y prueben esos puestos de avanzada. Y entonces el Señor hará con usted lo que usted le haya pedido. Pero déjeme decirle, tiene que ser un pedido que usted le haga al Señor. No tomemos esto a la ligera y digamos, yo me voy. No, es algo consultado primero con Dios y el Señor va a abrir los caminos. No importa si es de bajo recursos, yo soy de bajo recursos, pero mi papá es rico, multimillonario, el que creó el mundo, el universo, y entonces Él abre las puertas. Y si él no era de su voluntad, yo ser el propietario de una tierra, entonces Él va a poner a alguien que me diga, venga para acá, pastor, y vamos a trabajar en este puesto de avanzada. Yo se lo he estado pidiendo al Señor, el Señor va a abrir las puertas. Y en este año, yo le dije, Señor, en este año, con la ayuda de Dios, nosotros ya tenemos que ver esas puertas. Y usted me pregunta a mí, pastor, ¿y qué usted tiene? Yo le diría a usted, mi hermana, la pregunta, y le voy a responder, yo no tengo nada, pero en este año el Señor va a abrir esa puerta. ¿Por qué? Porque yo le estoy pidiendo algo que Él mandó a que hagamos y está ahí. Yo lo creo y yo lo acepto y ahora mi esposa lo acepta. Y entonces ya los dos tenemos un mismo pensamiento, un pensamiento en común y el mismo sentido de hacer la voluntad de Dios. El Señor va a abrir la puerta, mi hermano. Todo depende de cuánto nosotros pidamos eso, cuánto nosotros queramos eso, hacer la voluntad de Dios. Y yo creo que esa es parte de la voluntad de Dios. Yo le digo, yo tuve mucha facilidad de entrar en la corporación, mas no entré aquí en Nueva York. Estaba dirigiendo una iglesia en Washington Heights y me di cuenta de la corrupción y yo no quise, abandoné. Cuando el director de la obra hispana, Guerrero, me había hablado que tenía potencial, que tenía potencial para entrar. Pero hermanos, yo vi la corrupción y vi que no es la voluntad de Dios, y entonces yo mismo tomé la decisión de no entrar, no querer.
porque el Señor sentí que el Señor me llamó a otra cosa. Por lo tanto, mi hermano, esto es avanzar por fe como Dios llamó a Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y así yo le estoy diciendo al Señor, muéstrame cuál es el lugar donde yo debo de estar. Y es el pedido de mi esposa y mío. No sé si es República Dominicana, nosotros oramos siempre, Señor, la República Dominicana es nuestro país, ese es el que conocemos. Pero si tenemos que ir a otro país, muéstranos tú. Sal de tu tierra, de tu parentela, y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Cuál es la tierra que te quiere mostrar a ti? ¿Cuál es? El Señor te la va a mostrar. Sal de tu tierra, sal de tu parentela. Yo no sé, yo voy a salir porque voy a cumplir con lo que el Señor me dijo. Yo no sé a dónde voy a ir, yo voy a salir, pero voy a salir porque sé que el Señor me ha llamado a salir. Simplemente, mi hermano. La razón de esta pregunta, hermano, es porque hay muchas inquietudes. Tenemos muchas personas que están enfermas, que son mayores, que de verdad quisieran salir. Su condición es muy buena. Hay personas que se atormentan y sufren. Hay personas aún en la línea que tienen estos tipos de preguntas. Por eso hacemos estas preguntas, para ver de qué manera podemos ayudar los unos a los otros. Pero en realidad pues es individual, entre Dios y la persona, orar y pedir que Él abra puertas, y si es de corazón que se pide, en el momento que Dios decida, hay la confianza en Él de que Él obrará. Amén, así es, amén. Sí, hay muchas personas, sí, eso es cierto, hay personas que son mayores de edad, que tal vez no tendrían la misma fuerza que tal vez nosotros, que usted, que yo, que dieron todo aquí en Estados Unidos y ya tienen una edad, ya no pueden seguir trabajando. A esas personas, por ejemplo, estamos los que tenemos más fuerza, y nosotros somos los que, si estamos de que pudiéramos hacer algo por ellos, pues hacerlo. Y si no, mis hermanos, habrán personas que el Señor va a levantar para cuidar a esas personas, y se quedarán allí, y muchos también, dice la Señor, Señor, que muchos van a descansar antes de que vengan los tiempos malos, y entonces el Señor lo pondrá a descansar. Así que esa es parte también, la otra cara de la moneda, diríamos, la otra cara de la moneda. Son de esas personas que son enfermas, que no pueden salir. Ya esa es la otra cara. Pero como digo, mis hermanos, habrán personas que el Señor la tendrá para que cuide de esas personas. El Señor levantará a alguien para que en algún momento les tienda la mano, le ayude, no sé, de personas que usted conoce, cómo orar, de cómo el Señor la puede ayudar a usted para ayudar a esa persona. Pero esa debe también ser parte de nuestra oración, de ver cómo ayudamos a esos pobres viejitos y personas mayores que ya lo dieron todo y que ya no pueden, no tienen las fuerzas necesarias. Oremos por ellos, porque también el Señor también a ellos le hace un llamado. Aún en su condición, el Señor, el llamado es que si lo han dado todo por el Señor le tiene su recompensa. Entonces, eso es así, pero como digo, estaba hablando más desde el otro punto de vista, de la persona que podemos hacer, pero ya la otra cara de la moneda, seamos nosotros, el Señor levantará a alguien, muchos dormirán antes de que vengan esos tiempos terribles, porque sabe el Señor que no van a poder subsistir, y eso está también dentro de la voluntad de Dios, pero nos toca a nosotros también orar y ver y pensar también en ellos, porque sí es cierto, no podemos ignorar tampoco esa parte. Debemos nosotros también de ver cómo
cómo podemos también ayudar a personas que están en esa necesidad. Yo tenía una pregunta, pero ya no sé, estoy lejos, a ver, del alcance de la hora, y no sé si es bueno que los hermanos, Brenda, si puede abrir la línea o pasar a los hermanos que quieren. La hermana Estelita quería leer, tiene la cita que el pastor estaba buscando. Ajá. Okay. ¿La puede leer, mi hermana? Y decir dónde está. No creo que sea la misma que usted dice, pero está en Eventos de los Últimos Días. Se llama Las Ciudades, y voy a leer un poquito, es mucho, pero voy a leer un poco. Desde Chicago y Los Ángeles. También pasaron ante mí escenas que pronto tendrían lugar en Chicago y en otras grandes ciudades. A medida que aumentaba la maldad y se retiraba el poder protector de Dios, había vientos destructivos y tempestades. Los edificios eran destruidos por el fuego y derribados por terremotos. Algún tiempo después se me mostró que la visión de edificios en Chicago y la inversión de los medios de nuestro pueblo para levantarlos y su correspondiente destrucción no eran sino una lección práctica para nuestro pueblo, amonestándoles a no invertir grandes sumas en propiedades en Chicago, ni en cualquier otra ciudad, a menos que las providencias de Dios abran positivamente el camino e indiquen claramente el deber de construir o comprar, como sea necesario. Perdón, estoy un poquito cansada. A fin de dar la nota de amonestación, se dio una advertencia similar respecto a construir en Los Ángeles. Repetidamente se me ha instruido que no debemos invertir recursos en la construcción de edificios costosos en las ciudades. San Francisco y Oakland. San Francisco y Oakland están llegando a ser como Sodoma y Gomorra, y el Señor las visitará. De aquí a no mucho tiempo sufrirán bajo sus juicios. El terrible terremoto que azotó a San Francisco será seguido por otras manifestaciones del poder de Dios. Su ley ha sido transgredida. Las ciudades se han contaminado con el pecado. Estudiad la historia de Nínive. Mediante Jonás, Dios le envió un mensaje a esa ciudad perversa. Muchos mensajes semejantes se darían en nuestro tiempo, si las ciudades impías se arrepintiesen como lo hizo Nínive. Aún en las ciudades donde han caído los juicios de Dios, como consecuencia de las transgresiones, no hay señal de arrepentimiento. Los bares de bebidas y bailes todavía están abiertos y se mantienen muchas tentaciones ante la gente. Otras ciudades impías, a medida que nos acercamos al fin de la historia de esta tierra, se repetirán en otras partes las escenas de la calamidad de San Francisco. Estas cosas me hacen sentir que estamos en tiempos muy solemnes, porque sé que el día del juicio es eminente. Los juicios que ya han descendido son una advertencia, pero no el fin del castigo que vendrá sobre las ciudades impías. Y sigue diciendo, pero ahí voy a parar. Ya, gracias, mi hermana. Ajá. Pero hay una que habla específicamente de California y menciona también allí, pero sí, gracias por la lectura, también habla de San Francisco, de Chicago y esas grandes ciudades. Y ella vio cómo esas grandes ciudades pues caían grandes calamidades, terremotos y cuantas cosas, y es parte de las calamidades que pueden alcanzar a los hijos de Dios. Y por eso decía también que es un alto precio que puede pagar un hijo de Dios el quedarse en la ciudad, y parte de ello precisamente es eso.
Brenda, ¿alguien más tiene otra pregunta? Brenda, ¿me escuchas? Pastor, ¿se cayó? No, estoy aquí por aquí. Okay. Vamos a ver cuando regrese Brenda. Pero bueno, pudimos ver también que por la lectura de la hermana Estelita, pues tiene relación con lo que usted estaba diciendo, y también muchos de los hermanos pueden ver que las citas están allí, que existen, y que estas no son cosas que, bueno, que usted se haya inventado, sino que son amonestaciones que el Señor nos dejó a nosotros por medio de la hermana White, y que debemos de orar mucho y tomar la decisión porque hasta que no tomemos la decisión, a veces las puertas se nos abren en ocasiones y no nos damos cuenta de que la puerta está abierta porque no hemos tomado en realidad la decisión de salir. Y se lo digo por muchas personas a mi alrededor, por muchos hermanos y mucha gente que tienen el deseo y sí quieren y están en la verdad presente, aunque no están en esta cadena, están en la verdad presente, pero hay hermanos que yo les digo, a veces yo no entiendo tu verdad presente, porque si son cosas que el Señor nos ha dejado escritas en su palabra, y nos dejó la hermana Juan también que nos diga acerca de todas estas cosas, ¿por qué no la obedecemos? ¿Por qué se nos hace tan difícil el obedecer la palabra de Dios? Y tenemos también que poner mucho cuidado acerca de eso, porque yo he escuchado a muchas personas, pastor, que dicen, el Señor me dice, me dijo un hermano el otro día, el Señor me dijo que yo me voy a quedar aquí en Estados Unidos. El Señor me dijo a mí, yo no tengo que ir a ningún lugar. Y a veces, no sé si a veces actuamos por emoción o por miedo, como le decía ahorita, a un cambio o a dejar las supuestas comodidades que tenemos en estas grandes ciudades, o vamos a decir en Estados Unidos. Bueno, yo podría decirte algo respecto a eso, y perdóname. Ya, yo creo que si hay personas que dicen, yo siento que el Señor me dijo, pues amén. Porque ahora yo tomar eso, porque por ejemplo, si esa persona dice que lo he estado poniendo en oración y él dice que el Señor le dijo que se quede en la ciudad, amén, eso tiene que ver él y Dios. Y si él lo dice, ahora yo decir y generalizar, si él predica y lo lleva ahora a decir que debemos de quedar en la ciudad, no, perdón, el Señor mandó que saliéramos. Ahora, el Señor te está diciendo a ti que te quede, amén. Porque tal vez el Señor quiere hacer un trabajo. Y yo digo, todo el que me dice algo, yo no lo dudo, le creo, y haya él y Dios. Si el Señor te lo dijo, amén. Ahora, de que yo predique, que nos quedemos en la ciudad, ya es otra cosa. Entonces, ya ahí no. El Señor nos mandó a que saliéramos, pero tú tienes un plan, que el Señor te mandó a quedarte, y así tú lo sientes, y he estado orando. Porque, por ejemplo, yo he estado orando y yo he sentido que el Señor me está diciendo que salga. Pero nosotros, mi familia, en oración, hemos sentido que el Señor nos ha dicho que salga. Pues entonces, voy a cumplir con ese mandato. Si usted está orando y usted siente que el Señor le está diciendo que se quede, bueno, pues entonces, respuesta de Dios, gloria a Dios y amén. Ahora, el propósito de quedarte en la ciudad tiene un propósito y Dios tiene algo contigo, pues amén, gloria a Dios. Entonces, en un sentido general, a través de la selva del Señor, lo que el Señor nos ha dicho es que salgamos de las grandes ciudades. Entonces, en base a eso, es una humilde opinión, no sé si están de acuerdo o no, pero es simplemente una humilde opinión de que
Si tú sientes que el Señor te ha dicho que te quede en la ciudad, amén. Ahora, no te opongas al mensaje en forma general, no te opongas al mensaje y ahora lo lleve a generalizar y decir, no, tenemos que quedarnos en la ciudad, porque tampoco no es así. Ya, eso sucede porque eso mismo es lo que le decía, esa persona que yo le digo, tiene muchas personas que le siguen. Usted sabe que los seres humanos tendemos a seguir a personas, de donde sea, lo traemos desde la iglesia, yo digo, lo traemos desde Egipto, por decirlo así. El pueblo de Israel trajo un ejemplo, el querer comer carne, aunque no comían carne en Egipto, hicieron y le pidieron carne a Dios, pero entonces a veces nosotros llegamos a la verdad presente, pero traemos muchas cosas de las iglesias. Entonces a veces hay personas que siguen a una persona, y por eso le digo, esta persona que se quiere quedar aquí, ¿verdad? Porque aún conociendo la verdad presente, porque el Señor le dijo, pero entonces con él arrastra a todo un grupo de personas que creen más a veces en lo que dice esa persona que en lo que dice en realidad la palabra de Dios. Bueno, amén, así es. Brenda, ¿estás ahí? ¿Cayó Brenda? Ella me dijo que otros hermanos querían hacer preguntas. No sé si ella abrió la línea, porque yo hoy tengo problemas con la comunicación. Hermana Rosita, ¿está ahí? Hermano Toniel o Rosita, ¿están por ahí? Sí, hermana, estoy aquí, estaba en mudo, silencio. Oh, ok, hermano Rosita, si usted puede abrir las líneas, por favor, para ver si hay algún hermano que tenga una pregunta. Brenda me decía ahorita que algunos hermanos querían hacer preguntas. La persona tiene que marcar estrella 6. Ok, mis hermanos, Para entonces poder la entrar. persona que quiera hacer una pregunta, pues marque estrella 6 y creo que estrella 6-1, asterisco 6-1 o estrella Exacto. 6. Entonces, para hacer sus preguntas, no sé cuáles son las personas, se le abrirá la línea para que puedan hacer sus preguntas. Inmediatamente usted presione estrella 6. Brenda, no sé si está... Voy a abrir la línea, hermana. Ok, ábrala así, por favor. Me está diciendo que no hay pregunta pendiente. Ok. Bueno, pues entonces son las 9:46, pastor. A mí me gustaría, sabemos o pudimos aprender que todo se basa en nuestra obediencia hacia Dios. O sea, hemos hablado esta noche mucho acerca de eso, pero no sé si usted me podría decir cuál es el resultado de no hacer caso a las advertencias que Dios nos hace en su palabra. ¿Cuál es el resultado de eso? Bueno, como te dije ahorita, el resultado, ya habíamos leído un poquito de la cita donde ella dice que muchas personas podrán hasta perder sus almas por no no obedecer al mandato del Señor. Todo se basa, tú mismo lo acabaste de decir, en obediencia. Lo importante de esto es que yo le pida al Señor cuál es la voluntad que Él tiene para mí. Entonces, el Señor nos dará las instrucciones a seguir. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es mi propósito como cristiano individualmente o como familia? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene conmigo en esta tierra?
Y entonces cuando yo aprenda, bueno, cuando yo comience a escuchar la voz de Dios y a Él decirme cuál es su propósito para conmigo, entonces es allí donde el Señor va a comenzar a obrar. Pero como dije ahorita, el Señor le tiene a cada quien un trabajo específico que hacer. Y cuando el Señor tiene un trabajo para mí, Él me va a indicar cuáles son los pasos a seguir, qué yo debo de hacer. Y entonces, en base a eso, pues entonces yo debo de comenzar a trabajar. Pero el Señor le tiene un trabajo a cada quien individual. Uno en el campo, otros el Señor le tendrá un trabajo específico en la ciudad. Y yo no me opongo a eso. Pero en sentido general, el mandato es salir de las grandes ciudades. Amén. Bien, pastor, quiero darle las gracias a usted y a los hermanos que están ahí. También quiero pedirle a los hermanos disculpas si alguno se ha ofendido con algo que yo en especial haya dicho. A veces, pastor, yo puedo ser quizás, o puedan sentirme un poco, no sé, tosca o ruda en cuanto a estas cosas, mis hermanos, pero este tipo de preguntas, o hablo de esta manera, porque hablo con diferentes hermanos, y estos temas, a aquellos que no lo pueden escuchar, pues yo se los hago llegar para que aprendan, para que puedan ver algunos que están equivocados, como ha sucedido en algunas ocasiones, que he enviado un mensaje de un hermano y me ha dicho, es cierto, hermano, usted tenía razón en lo que me decía, o no yo, la palabra de Dios es cierto, dice esto y esto. Y en ocasiones pues hablamos o hablo de esa manera porque, como les digo, hay personas que piensan de manera muy diferente, y muchas personas que están en una verdad presente también, pero que a veces, como le decía ahorita, nos dejamos influenciar más por el hombre que por Dios. Y entonces por eso a veces yo puedo hablar así, de la forma en que lo hago, para que quede claro para algunos hermanos que yo conozco. No para nadie de la cadena en especial, porque como les decía ahorita, todos no los conozco, no tengo contacto con ninguno de ustedes y no sé cuál es su posición, cuál es su estado, ni conozco nada acerca de ustedes. Así que por esto, yo les pido disculpas si alguien se siente ofendido, mis hermanos. Los aprecio mucho y no estas preguntas o estas cosas se hacen para que podamos aprender y para salvar almas, para salvar a personas que estando en una verdad presente estamos perdidos. Sí, buenas, mi hermana. Sí, buenas, le escuchamos. Oh, me escuchan. Oh, ajá. Perdón, porque es que yo estoy de que ratos marcando estrellitas 6-1. Ya, yo creo que ya los aburrí porque he marcado como unas 10 veces y dicen que no oyen y no sabía que me estaban oyendo. No, ahora sí, mi hermanita, le estamos escuchando, pero antes no. Okay. Hermanita, mire, fíjese que yo estaba oyendo a personas que sí necesitan. Yo estoy ya buscando para irme al campo y le he orado mucho a Dios y bueno, los que quisieran y no tienen a dónde ir, como el pastor que está ahorita hablando, usted, la hermanita Brenda, pues me pueden llamar a mi teléfono. Yo soy Blanca. Brenda tiene mi teléfono. Por si quieren, alguien desea, yo con todo gusto se pudieran venir conmigo porque estamos ya haciendo preparación y yo creo que el Señor también pues nos podemos ir al campo, ¿verdad? Estoy orando mucho, Dios está limpiando el camino. Amén. Estoy ayudando muy fuerte y entonces y con respecto de salir al campo, yo leí respecto yo creo que está en evento los últimos días. Estoy leyendo ahorita un libro también, Médico Misionero, y allí dice que nosotros
al salir al campo aprendemos a sembrar. Y esto de sembrar crea paciencia. Y dice que también nos estamos aprendiendo, porque en la nueva tierra que Dios nos va a dar de heredar, vamos a trabajar el campo, como lo hacía Adán, y vamos a trabajar para nosotros mismos, y nosotros vamos a cosechar, no vamos a trabajar para nadie, sino para nosotros mismos. Y esta vida si hacemos en esta vida eso, estamos haciendo para la otra. No estoy seguro si lo leí en Primeros Escritos o lo leí en Eventos los Últimos Días. No me acuerdo dónde está esa cita, pero yo la leí así, bien clarita, que tenemos que aprender a trabajar la tierra, porque la vida de aquí es para la futura, lo que Dios nos va a dar. Y salir al campo es perfeccionar el carácter también, porque dentro de una ciudad grande dice que no nos podemos santificar. En el campo logramos esa meta. Y dice que también si no salimos de las ciudades, nuestros hijos los vamos a perder, porque los hijos les atraen mucho lo de la ciudad. Entonces vamos a perder a nuestros hijos. Entonces, como dice el pastor aquí, hay que orar, ayunar y pedirle la dirección a Dios. Salir al campo es francamente para santificarnos, pero también en el campo dice que también podemos ir a las ciudades y trabajar en las ciudades haciendo la obra misionera y vivir de lo que uno cosecha en el campo. Yo tengo unas amistades que ya viven en el campo y ellos dicen que es bello porque no pagan luz, no pagan agua, hacen su propio pozo, siembran y de ahí comen, no tienen ni un bill y viven de lo más tranquilo y feliz. Entonces hay que rogarle mucho a Dios, hay que rogarle mucho, ayuno especialmente, porque es tiempo de ayuno y oración. Y yo creo que sí, Dios quiere lo mejor. Y respecto también a eso de las casas, es cierto, también está escrito. Darlo, por ejemplo, darlo a los que están trabajando ese dinero. O si uno no tiene, porque mire, por ejemplo, yo estoy de otro país y entonces estoy aquí en Estados Unidos, pero digo, ¿y ahora cómo hago para llevar ese dinero a esto? Porque a veces es muy dificultoso, no es como aquí que uno va a poner una carta y un cheque y ya luego le llega. Allá es dificultoso. A veces el correo ni existe, sino que ahora son esos correos vía aérea o paquetes y que hay que pagar. Y entonces no se puede mandar en efectivo. Y el cheque desde ese otro lugar no puede aceptarlo aquí. En fin, que entonces mejor hacer la obra. Dice también el Espíritu Profecía en Eventos los Últimos Días, pero la página no se me quedó, pero dice que va a llegar el día en que la obra lo tenemos que hacer nosotros mismos. Y creo que eso ahora ya ha llegado. Donde nosotros estemos, Dios me ha dado ideas, hermanita. Fíjese que de los libros que yo tengo, yo los he multiplicado. Hay unos hermanitos que multiplican los libros y los regalan. Por eso están regalando eventos los últimos días, Maranata, consejos sobre el régimen alimenticio, el conflicto de los siglos, son 4 libros que regalan, 5 con eventos de los últimos días, y los multiplican y los van regalando. Yo me he llevado revistas, me he llevado panfletos del sábado y los multiplico y los he estado regalando aquí y donde voy también los voy regalando, porque la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Bueno, eso es también individual porque no todos amamos a Dios en la misma forma. La salvación así es individual. Y hay otros que para mí es muy importante, para el otro no puede ser importante. Pero para mí es muy importante dar la luz. Digo que este mensaje tiene que llegar. Como dice también el Espíritu Profecía, que todas las publicaciones
tenemos que regarlas como hojas de otoño, que sean regadas como hojas de otoño, porque esas publicaciones van a tener su efecto en la lluvia tardía. Entonces estamos ahorita, una vez yo aquí vivo en Luisiana y me dice una hermana, ay Blanca, ¿tú cómo estás regando todas esas publicaciones? ¿Y a qué iglesia los vas a llevar? ¿Y a cómo los vas a bautizar? Le dije, estos son trabajadores de la hora 11. Y el Espíritu y Profecía dice que todas las publicaciones las tenemos que regar como hojas de otoño y va a venir la lluvia tardía. Por una revista, por un libro, por lo uno que uno regala. Va a decir, yo oí el sábado, cuando venga los 144,000 proclamando ese mensaje, van a decir, yo leí del sábado, yo leí este libro, me llegaron a mi mano esta revista, este panfleto, esto. Y estos están diciendo la verdad. Ahorita hay que sembrar para cosechar en la lluvia tardía. Yo en lo personal, hermanita, el dinero yo lo utilizo en hacer mis publicaciones. Voy también a Office Depot, he puesto esta cadena, y por no estar haciéndolo con lapicero en cada libro que regalo, estoy regalando que se agotó. Me dijeron, ay hermanita, ya no hay libros. Es la ley dominical, y también he estado regalando Conflicto de los Siglos. Y yo hice un misello, fui a Office Depot y dije, ver en YouTube cadena el último clamor final. Así lo puse, y lo puse en cada libro, y yo cada libro que iba arreglando, digo, mire esto, mire esta cadena también. Y ahí voy poniendo los websites que yo conozco, que es de la verdad presente. Porque Dios me va a llamar, me va a decir qué hiciste con la verdad. Donde quiera que estemos, tenemos que trabajar. Y si hay hermanos que se unen a nosotros, alabado sea el nombre de Dios. Y así pues de que les voy a decir a Brendita que todo el que quiera mi teléfono y pueda unirse conmigo, que ya estoy haciendo, yo sé que Dios me va a ayudar para ir al campo. Y ya estoy moviendo mucho las citas, ya estoy encima de eso, y ruego sus oraciones. Yo oro todo por ustedes para que Dios les abra el camino. Entonces puedan unirse conmigo. Mi nombre es Blanca, de Guatemala, y entonces llámenme, y si se vienen conmigo, les doy un lugar, los que no tengan, con mucho gusto. Que Dios me los bendiga. Amén. Feliz Gracias, mi hermana. Amén. Feliz sábado para usted también. Bendiciones. Amén. Gracias, hermana Blanca. Ya sabemos, pues podemos comunicarnos con usted. Sí, hermanita, los que no quieran, que vivan en un apartamento, no pueden, hermanita, junten para su pasaje y Dios primero. Ya tengo visto unos terrenos, pero quiero ver más, y que oren por mí también, por favor, para que se lleve a cabo esta compra y la venta de esta casa que estoy vendiendo. Por favor, es chiquita, pero ruego sus oraciones, y los que no tienen a dónde ir, yo con mucho gusto los recibo. Amén. Bien, mis hermanos, ya escucharon. Si a alguien le interesa, pues el número de la hermana Blanca, pues pueden comunicarse con Brenda, y ella le hará llegar el número de la hermana Blanca. Si alguien más tiene otra pregunta, es el momento de hacerla. Si no, bueno, pastor, gracias le damos a usted y a todos los hermanos que estuvieron con nosotros. Particularmente yo aprendí mucho esta noche, mucho esta noche, y sobre todo aprendí cuánto tiene que ver nuestra salud, tanto física, mental y espiritual, sobre todo con el vivir en el campo. Amén. Es muy, pero muy importante esto para nosotros. Y como dice el Señor en su palabra, debemos orar los unos por los otros. Y vamos a orar, mis hermanos, por aquellos hermanos que no tienen un lugar, por aquellos que, como ya la hermana Blanca abrió la puerta, puedan otros también abrir la puerta para que otros hermanos puedan llegar. Y oremos siempre, mis hermanos, no debemos de orar siempre los unos por los otros. En esta semana, pastor,
yo escuchaba algo, hablaba con alguien y no recuerdo bien el tema en realidad. Para no mentir, no voy a decir de qué estábamos hablando porque no recuerdo el tema en realidad, pero sí llegamos a un punto donde esa persona me dijo, Helen, recuerda que Judas, el Señor sabía que lo iba a traicionar, pero el Señor no lo votó, el Señor no hizo afección con él y los otros discípulos. Lo trató igual que a todos. Y aunque él sabía que lo que ya iba a hacer de antemano, pues no fue maltratado ni fue humillado. El Señor lo amó y lo cuidó y estuvo con él como estuvo con todos los otros. Así también debemos de estar nosotros, mis hermanos, los unos con los otros. Aunque pensemos que el hermanito es esto, es aquello, debemos de aprender a sobrellevarnos, porque eso lo dice el Señor en su palabra. Y ejemplo nos dejó de más, como les decía, con el mismo Judas. Así que a orar, mis hermanos, para que el Señor abra las diferentes puertas, toque los diferentes corazones y nos ayude a tomar esa decisión tan importante que debemos tomar en nuestras vidas. Así que, mis hermanos, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Pastor, y gracias a Judy, porque yo aprendí bastante, particularmente yo aprendí mucho, y ojalá pudiera estar con nosotros en otra ocasión para poder seguir hablando un poquito acerca de esto de vivir en el campo y de salir de estas grandes ciudades. Así que, Pastor, ¿qué le parece si nos dirige en oración? Amén. Pues está bien, oramos entonces. Padre Celestial, gracias por esta noche. Gracias porque nos hablaste a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque hay hermanos que tenemos un mismo sentir y tú nos has llamado, Señor, a trabajar en base a ese sentir. Amén. Gloria Salir de la ciudad, pero predicar también tu palabra. Llevar Amén. a la ciudad Amén. el mensaje, Señor, que tú quieres que llevemos. El Amén. mensaje de salvación. Señor, ¿cuántas personas van a aparecer sin conocer tu mensaje, Señor? ¿O cuántas personas van a aparecer, Señor, que a pesar de haber escuchado, aún así van a perecer, van a rechazarte? Señor, ayúdanos a dar el fuerte pregón. Ayúdanos, Señor, a ser participantes, Señor, de esos que den el fuerte pregón. Amén. Ayúdanos, Señor, a ser parte de eso para salvar las almas que se puedan, Señor. Sí, Vamos, Señor, que ponga en nosotros ese sentir de que nuestro deseo, Señor, principalmente sea salvar esas almas. Tantas personas que están muriendo, tantas personas que van a perderse, Señor. Sí, Señor. Por eso, Señor, suplicamos, Sí, Señor. te rogamos Sí, que tú seas, Señor, quien ponga en nosotros la fuerza para seguir predicando este evangelio. Padre, por favor. No se apague la llama, Señor. Que podamos, Señor, seguir predicando, principalmente a nuestra familia. La ponemos en tus manos, Señor. Nuestros hijos lo ponemos en tus manos, porque le está tocando vivir el peor momento de la vida de este mundo. Sí, Padre. El peor momento porque es el momento cuando el diablo es cuando más está atacando, Señor, a los jóvenes. Sí. Es el peor momento, pero también es el momento más glorioso porque tu venida está cerca. Por eso, Señor, pedimos principalmente por cada hijo nuestro, Señor, que se encuentra entre el mundo y la vida cristiana, entre lo que le enseñamos y entre lo que le ha enseñado el mundo, Señor.
Que ellos, Señor, puedan decir, yo sigo a Cristo y dejo el mundo. Amén. Que pongan ellos, Señor, ese sentir. Pon, Señor, en nosotros ese sentir de seguir llevando este mensaje, porque muy pronto tú vendrás y vendrá a pagar a cada uno según sea su obra. Por eso, Señor, en esta noche damos gracias porque tú nos has hablado y lo pedimos, Señor, que ponga en nosotros, por favor, tu Espíritu Santo, para que ponga en nosotros el querer como el hacer, tu buena voluntad. Indícanos el camino. Pon, Señor, en el camino a las personas, Señor, el camino correcto que cada uno de nosotros. Señor, tú sabes que lo que te pedimos es para que nosotros, Señor, podamos hacer tu voluntad. Estamos pidiendo y lo que te pedimos, Señor, yo sé que tú nos lo vas a dar, porque lo que estamos pidiendo, Señor, es para agradar y honrar tu santo nombre. Por eso, Señor, damos gracias esta noche, porque sabemos que ya tú estás contestando nuestras oraciones. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, pues gracias, pastor.